Sabemos lo difícil que es emprender hoy en día. Si pudieras pedir un deseo que te ayudara con tu proyecto, ¿cuál sería? I would like my project to gain more visibility. Conectar con expertos, con mentores. Seguir conectando con personas, ya sean empreendedores o emprendedoras. Poder-me conectar com pessoas especializadas na área e com isso conseguir desenvolver o projeto. Vale, creo que podemos hacerlo. Emprender requiere ganas, constancia y estar rodeado de los mejores. Por eso Santander X Explorer ofrece experiencia emprendedora y una red global de contactos para validar tu idea y convertirla en un negocio sostenible. Santander X Explorer. Conecta con tu futuro.
en el lado europeo del Atlántico. Buenos días a los y las del otro lado. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas a esta talk que cierra el programa. Yo antes de seguir avanzando, ya me conocéis, ya me tenéis muy vista y muy escuchada. Soy Patricia Araque, directora ejecutiva del programa. Por si acaso hay alguien que se está incorporando hoy o que no ha tenido la oportunidad de estar en alguna de las cosas que hemos hecho. Eh, Antes de arrancar con este ratito que vamos a tener fantástico con Soraya González, quiero daros la enhorabuena porque estáis ya en una etapa del programa. Esto es la recta final. Venga, que ya no queda nada, habéis hecho la parte más complicada. Así que nada, yo lo que quería era daros la enhorabuena, congrats por haber llegado hasta aquí, porque bueno, eso significa que realmente esto va a ser una experiencia transformadora para vosotros y para vosotras y que os vais a llevar algo buenísimo de aquí. Recordaros que estamos emitiendo en directo, si nos estáis viendo en Instagram, también estamos emitiendo en TikTok, y si nos estáis viendo en TikTok, que sepáis que estamos también emitiendo en Instagram, en los dos sitios, que podéis enviar preguntas por los dos canales, que abriremos en un ratito esas cuestiones que vais planteando y que el equipo me va a hacer llegar, ¿ok? Y también importante, deciros que recordaros que están abiertas las inscripciones para el programa que comenzamos en enero, así que sois nuestras mejores embajadores y embajadoras. Pues nada, contádselo a gente que sepáis que se puede beneficiar de una experiencia como esta, porque nos encanta siempre tener amigos, amigas y amiguis bueno, pues de las personas que habéis pasado por el programa. Y dicho esto, pues dar la bienvenida a Soraya, a quien tenemos aquí. Agradecerte este rato que vas a pasar con esta comunidad estupenda que son los Explorers. Antes de nada, yo, Soraya, si te parece, te presento. Gracias por estar aquí. Soraya es fundadora de Pandora Mirabilia y directora de un documental fantástico que se llama 24/7. Es periodista y socia fundadora de la cooperativa feminista Pandora Mirabilia. Vamos a hablar hoy de cooperativismo, vamos a hablar de crowdfunding. Ella montó el proyecto, puso en marcha el proyecto con sus socias hace ya 16 años, o sea que tiene un recorrido extensísimo en esto del emprendimiento. Allí, bueno, pues ha desarrollado una amplia experiencia como consultora en igualdad, en comunicación y bueno, pues siempre trabajando, ¿no?, alrededor de las narrativas feministas en el ámbito multimedia y con distintos colectivos sociales. El trabajo que hace Pandora Mirabilia está muy conectado a esa parte, ¿no?, de la sociedad. Y además, pues como os decía, es la directora del documental 24/7, que acaba de ser premiadísimo en el Festival de Cine Documental de Cádiz, el Festival Alcances. Bueno, Soraya se ha llevado con 24/7 el premio del público al mejor largometraje, el premio CIMA a la mejor profesional, una mención especial al jurado y una mención especial de Dogma. Además es productora y coautora de una serie de audiocuentos fantásticos bueno, pues que son cuentos y canciones maravillosas. Es una serie llamada Un cuento propio, y del cómic Corre por tu sueño, publicado por Llana Editorial. Todos ellos, y también vamos a hablar de eso, financiados a través de crowdfunding, de campañas de financiación colectivas. Soraya, bienvenida. Ay, no te escuchamos, no te escuchamos. Ahora, Dime. perdona, que me he bajado el Ahora que micro. estabas muteada, sí. Muchísimas gracias por esta gran presentación, fantástica presentación. Y nada, bienvenida, no, que es un placer estar aquí con los y con las Explorers y en esta recta final que estáis. Así que espero que sea inspirador lo que os cuento y que aprovechéis para preguntar luego en el espacio que habrá y para conocer cosas que normalmente no suelo contar y que, bueno, como este es un espacio de cuidados muy bien organizado por Patricia, pues me voy a sentir muy cómoda para contar muchas cosas y hablar de las tripas, que yo creo que es lo que muchas veces es lo más interesante, ¿no? Genial, Sori, pues te voy a llamar Sori, ¿vale? Porque yo a Soraya pues la llamo Sori. A veces así que se me escapará. Diré Soraya y diré Sori, porque es como la llamamos mucha gente que la admiramos y que la queremos. Antes de empezar, normalmente, bueno, pues
Cuando hablamos de cooperativismo, para muchas personas y para muchos explorers que llegan a un programa como este y al emprendimiento a través de sus ecosistemas universitarios, pues vinculan el cooperativismo pues a lo mejor con cooperativas agrarias, ¿no? Con un tipo de modelo empresarial bueno, pues que se vincula a determinados sectores. Yo creo que es interesante que nos cuentes qué es eso de emprender montando una cooperativa, porque es una opción que no suele cruzarse con toda la frecuencia con la que debería hacerlo en las travesías emprendedoras o descubrimiento del emprendimiento de mucha gente joven, sobre todo. Y bueno, pues también que nos cuentes por qué una consultora como Pandora Mirabilia adoptó esa forma jurídica, ¿no? Pero sobre todo la forma de gobernanza que conlleva decidir construir un proyecto emprendedor a partir del cooperativismo. Cuéntanos. Pues nada, me voy a remontar a hace más de 16 años, porque, bueno, o sea, que el camino empezó antes de constituirnos legalmente como cooperativa y tengo que hablar de un poco de cómo nace y o sea, para contar por qué apostamos por esta forma jurídica. Tengo que contar de dónde venimos las cuatro socias fundadoras. Y es que, bueno, nosotras nos conocemos en la Facultad de Periodismo, en un colectivo feminista, también estamos en un colectivo que tiene que ver con la comunicación alternativa, del que luego surgirá un periódico de comunicación independiente. Y os cuento esto porque estábamos, bueno, pues en un momento como mucha la juventud, que tiene la juventud de rebeldía, de querer transformar el mundo, ¿no? Tenemos muchos ideales de justicia, ¿no? Entonces, eh, terminamos la carrera, casi llegando a la crisis del 2008, bueno, en los albores, y la carrera, hacemos doctorado, y el panorama que hay para el periodismo pues es bastante desalentador, ¿no? Hay una precarización muy grande de las condiciones de las personas periodistas y trabajos muy infames que son muy alienantes, los medios de comunicación, que muchas veces pasan por hacer cosas más publicitarias. Entonces, para nosotras, con todos estos ideales que teníamos, con las ganas de cambiar el mundo que teníamos, no nos veíamos trabajando en lo que nos ofrecía el mercado laboral, ¿no? En lo que nos ofrecía la empresa privada, ¿no? Entonces, decidimos apostar por crear nuestro propio proyecto de autoempleo, que en torno pues eso, a la comunicación, pero también en torno a a la alfabetización audiovisual con perspectiva feminista, ¿no? O sea, como que nos interesaba mucho la formación y ahí pues la fórmula para ese proyecto de autoempleo, la forma jurídica que más encajaba con nuestros ideales era la cooperativa. ¿Por qué? Porque en la cooperativa los medios de producción eh, les pertenecen a las socias trabajadoras y también a las personas que son trabajadoras porque tienen el derecho a los 2 años de ser socias, ¿no? Entonces, los medios de producción te pertenecen. Por otro lado, hay un reparto equitativo pues de los recursos y también una forma más democrática de tomar las decisiones. A ver, muchas veces la forma jurídica no garantiza todo esto, pero sí que es una apuesta, ¿no? Y sí que tienes unas fórmulas legales que tienes que cumplir, pero luego también puedes, si no tienes realmente esa voluntad de que sea democrático y que sea transparente, bueno, pues luego también existen las trampas, ¿no? Nosotros queríamos romper con el binomio de jefe, jefa, trabajador, trabajadora, y queríamos un modelo de trabajo donde todas fuéramos soberanas y donde todas fuéramos responsables, ¿no? Que nadie nos mandara y no tener que mandar a nadie, ¿no? Y bueno, pues eso, teníamos 28 años cuando empezamos a darle forma. Y es verdad que no, al principio fuimos asociación porque para empezar a dar el salto durante 2 años y empezar a engranar la maquinaria, pues era como un primer paso para, pues una cooperativa requiere tener un capital social, 3 socios mínimo, tiene más papeleo, ¿no? Tienes que tener como las cosas mucho más claras. Entonces, pues nos rodamos un par de años y ya en el 2010 nos constituimos, ¿no? También tengo que decir que somos una cooperativa de iniciativa social que quiere, porque hay diferentes también tipos de cooperativas y las de iniciativa social se caracterizan porque no tienen ánimo de lucro, es decir, que si hay beneficios se tienen que reinvertir en la cooperativa y que los servicios que prestamos, nosotros prestamos servicios de consultoría, de formación, tienen un fin social, es decir, que no buscan la acumulación de capital per se, sino que buscan pues responder a necesidades sociales. En nuestro caso teníamos muy claro pues que no nos gustaba el mundo patriarcal y machista en el que vivíamos y que a través de la comunicación podríamos generar otros relatos, otros referentes libres de estereotipos sexistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso apostamos por la forma de cooperativa. Bueno, mira, nosotros hablamos mucho con los explorers de que aquí se viene a inventarse uno el trabajo
y vosotras pues lo hicisteis. O sea que esa posibilidad está ahí, es real y hay mucha gente, como es vuestro caso, que lo hace, ¿no? Que no quiere entrar en un mundo laboral que tiene muchas veces unas normas rígidas. Así que esa opción está y es real y además lleváis muchos años ahí, Soraya, así que bueno, que es posible, así que genial. ¿Qué cambia el hecho de ser cooperativa? ¿Tú qué crees que cambia, no? ¿O cómo impacta en el día a día tener esa manera bueno, pues de construir un proyecto económico como es este? ¿Dónde lo notáis más? ¿En la toma de decisiones? ¿En los tiempos que manejáis o cómo decidís hacer ese manejo del tiempo? ¿En cómo os cuidáis, ¿no? O cómo cuidáis al resto de personas, de stakeholders, de gente que participa de un proyecto como este? ¿Dónde crees que lo notáis más el hecho de Vale, o ser sea, una la verdad es que yo cooperativa? no he trabajado en la empresa privada, no he trabajado mucho, o sea, que llevo casi toda mi vida laboral profesional. Bueno, sí he trabajado en organizaciones del tercer sector, pero sí que en la poca experiencia que he tenido fuera del mundo cooperativo, también por la hablando con otras personas, conociendo, ¿no? También conociendo cómo funciona el mercado laboral, pues lo primero, ya lo he dicho, es que no tienes un jefe o una jefa que te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces tú puedes decidir qué tipos de servicios ofreces, con qué enfoque, con qué clientes quieres trabajar o no. A veces no puedes elegirlo todo completamente, pero si un cliente no te gusta nada cómo te trata, dices, pues mira, no es pues no vuelves a trabajar, ¿no? con ese cliente. Y eso también tiene su cara B, porque tienes que estar todo el rato como llevando el timón de un barco y a veces pues eso es cansado, no puedes poner el piloto automático. Pero bueno, como somos un equipo, o sea que el proyecto cooperativo no es un proyecto de autoempleo de una persona, es un proyecto de un equipo. Hay un equipo, mínimo tienen que ser 3 personas socias y bueno, pues nosotras, pues eso te permite que no estemos siempre al 100% en ese navegar, que podamos permitirnos momentos en los que pues diferentes intensidades, que cuando una tira más, la otra puede estar a lo mejor como pues delegar, ¿no? Tenemos diferentes momentos vitales y lo hemos visto a través de estos años. Entonces, bueno, pues eso, que no tienen jefes y que hay un equipo, ¿no? Otra de las diferencias, yo creo, es el que puedes tomar las decisiones de forma colectiva y asamblearia, y porque lo que decía antes, ¿no? La responsabilidad es compartida. Y bueno, o sea, como preguntabas por el modelo de gobernanza, nosotras tenemos, por ejemplo, asambleas mensuales donde participamos las asociaciones y las trabajadoras, donde hacemos una ronda de sentires para ver cómo estamos a nuestra vida personal, porque muchas veces alguien igual está como con como que está diferente, ¿no? Y a veces tiene que ver con pues algo le está pasando, ¿no? Entonces tenemos ese momento para decir cómo estamos en el trabajo. Luego también repasamos los proyectos en los que estamos, si tenemos carga de trabajo, si nos está generando inseguridad algo, si necesitamos que nos echen un cable, o si tenemos algo que pensábamos que nos iba a llevar más tiempo, nos ha llevado menos, entonces tenemos más disponibilidad para echar un cable a otra persona del equipo, ¿no? Entonces, bueno, son como muy importantes para tomarnos el pulso y para poder hacer ajustes, ¿no? Y luego también tenemos los plenarios estratégicos anuales, donde hacemos una evaluación del año y en esa evaluación evaluamos los trabajos que hemos hecho desde el punto de vista económico, es decir, si han sido rentables, que cubren nuestro salario y nuestros gastos de estructura, o sea, si no hemos dado pérdidas, ¿no? Evaluamos cada proyecto cómo ha sido económicamente rentable, pero también en el plano del bienestar laboral, ¿no? Si nos hemos sentido reconocidas, si nos han tratado bien, si hemos aprendido, si nos hemos sentido realizadas profesionalmente, si hemos intercooperado con otros equipos, o ha sido un trabajo que a lo mejor no ha sido muy rentable, pero ha sido muy estratégico porque nos va a abrir las puertas, ¿no? Evaluamos los trabajos desde esos dos planos y también evaluamos los trabajos que no están pagados, porque hay un montón de trabajos que son fundamentales para sostener la cooperativa, que tiene que ver con los espacios, cuidar esos espacios de toma de decisiones, los espacios de comunicación interna que tenemos, las redes en las que participamos, el local donde nos juntamos, ¿no? Entonces también evaluamos esos trabajos que no están pagados, pero que son fundamentales y bueno, pues para ver cómo podemos mejorarlos, cómo podemos repartirlos. Y luego una tercera cuestión que me parece también fundamental en el modelo de trabajo y de gobernanza que tenemos es que el cuidado, que ya lo he dicho diciendo que tenemos esa ronda de sentires, pero que se expresa en muchas más formas, el cuidado es como central, el cuidado del equipo y de cada una de nosotras, ¿no? Porque no solo queremos tener un sueldo para llegar a fin de mes, sino que queremos tener un bienestar laboral, ¿no? Y estar a gusto haciendo lo que hacemos y crecer profesionalmente, ¿no? Y
poder conciliar también nuestra vida laboral y profesional con nuestra vida privada, ¿no? Con nuestro hogar, con otras inquietudes que tengas, con el activismo, ¿no? O sea, que el trabajo no te coma todo, ¿no? Que te permita conciliar, ¿no? De hecho, yo creo que una señal de identidad de Pandora ha sido el cuidado. Somos todas mujeres. A lo largo de estos años, pues ha habido muchas que han tenido hijos, nuestros padres han envejecido, hemos tenido momentos de extrema vulnerabilidad donde nos ha tocado cuidar o ser cuidadas, ¿no? Y hemos podido conciliar estos momentos, o sea, como que no hemos tenido que dejar el trabajo para poder hacer eso, ¿no? Hemos buscado la fórmula para poder conciliar, ¿no? Incluso en la pandemia que fue una época muy dura, donde sobre todo las madres que no tenían, donde no estaban los colegios abiertos, ¿no? Era cómo nos organizamos y lo primero era no tanto adecuar, porque muchas veces la conciliación tiene un enfoque de cómo adecuamos nuestra vida privada al trabajo, ¿no? Aquí es cómo adecuamos el trabajo a nuestra vida privada, ¿no? O sea, que es como cambiar el enfoque y es algo que lo hemos hecho muy de forma innata, pero luego lo pienso y digo, es que ha sido así siempre, ¿no? O sea, que eso ha estado siempre por el centro, en el centro y para eso, pues hemos buscado cómo organizar el trabajo, tener hay máxima flexibilidad para que tú organizas tu jornada de trabajo como tú quieras, teletrabajas desde donde quieras. Yo, por ejemplo, en julio tengo una casa compartida en la sierra y estuve trabajando porque hace muchísimo calor en Madrid. Bueno, o sea, como que tenemos una serie de medidas que muchas han sido como nos salían de forma innata, pero que las hemos ido luego tipificando y tenemos un plan de conciliación y de cuidados para, pues no, pues para realmente hacerlo bien, ¿no? Me quedaría horas escuchándote. Sí. Pero, Si me creo que enrollo hay, mucho, córtame, ¿eh? no, 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 es que es súper interesante escucharte, además creo que es súper necesario, ¿no? Porque normalmente en los espacios en los que solemos comenzar a poner en marcha emprendimientos no se habla de estas cosas, que son centrales y que son súper importantes y que conviene escuchar un montón. Eh, Antes de pasar a la parte del crowdfunding, que es otro de los bloques en los que quiero, ¿no? Que vamos a charlar, porque además a los explorers les interesa especialmente, porque después del programa algunos proyectos serán seleccionados y les estaremos apoyando en esto. Hay dos cosas que has dicho, ¿no? En este último tramo. Hay una palabra que has dejado caer y que me gustaría que volvieras a ella, que es la palabra intercooperación, ¿no? Porque creo que, bueno, es importante, cuéntanos cómo ha sido eso de importante en la historia de Pandora. Creo que es interesante que los explorers entiendan que antes de ser socias erais amigas, porque seguramente que hay mucha gente escuchándonos hoy aquí que con el proyecto con el que está participando en Explorer está haciéndolo con amigos y amigas y muchas veces, ¿no? Hay mucha literatura alrededor de esto muy tóxica en la que se nos explica que no se puede emprender con amigos o que no se debe porque es que, ¿no? Salirte, mezclar el ámbito personal y lo profesional. Entonces, bueno, pues dejarles eso ahí, aunque que entiendan que sí que hay proyectos que han obtenido frutos a partir de la amistad y creo que tiene mucho que ver con todo eso que nos has contado, ¿no? De cuidarnos Mm, mucho y de espacios de respeto. Cuéntanos un poco qué es esa palabra que a mí me parece mm. mágica, que es la intercooperación, y vamos a pasar después ya al bloque de crowdfunding. Yo voy a aprovechar para hacer un poco de spam, que es mi libro Emprender con Calma. Hay uno de los capítulos en los que dedico una gran parte del capítulo a la historia de Pandora y a este palabra que nos va a explicar ahora Soraya y cómo ha tenido su impacto en el proyecto, que es la intercooperación, por si queréis revisarlo con tranquilidad y queréis entender de manera más pausada muchas de las cosas que estamos hablando hoy aquí. Pero cuéntanos, Soraya, ¿qué es Vale. eso de la Vale, intercooperación y cómo ha sido importante para Pandora? y también lo que decías, ¿no? O sea, que sí se puede iniciar un proyecto con amigas y, y sobre todo porque nos conocemos, porque sabemos cómo, o sea, éramos amigas y éramos compañeras, estábamos en proyectos juntas, ¿no? Dentro de la facultad, entonces sabíamos cómo trabajábamos y eso nos hacía tener mucha confianza, ¿no? El poder, eh, bueno, pues porque cuando montas un proyecto cooperativo es muy importante, pues, que haya confianza, ¿no? Y que puedas confiar en la otra persona y que no tengas que estar fiscalizando, ¿no? Porque al final somos soberanas y no hay nadie que te esté vigilando, ¿no? Y luego lo de intercooperar fue fundamental porque, bueno, porque la cooperativa, primero, no emprender sola, es un proyecto que haces en equipo, pero es que además nosotros
nacimos en un ecosistema donde ya existían otras cooperativas que ya tenían un trabajo hecho previo y que nos amadrinaron, ¿no? Que nos compartieron un montón de cosas. Entonces nosotras nacimos intercooperando. De hecho, no hubiera sido posible. Yo creo que no nacimos como un champiñón. De pronto ya había más gente que estaba haciendo cosas y ahora está, pues otras cooperativas jóvenes que surgen, pues también las acogemos. A veces nos preguntan, nos piden reuniones, ¿no? O sea, como que intentamos que haya una transmisión de saberes y una acogida, ¿no? Incluso un amadrinamiento, ¿no? Y bueno, nosotras pertenecemos a la Red de Economía Social y Solidaria del territorio español, que nace en el 94 en diferentes territorios y que es como una confederación y que tiene además unos principios así muy... Os podéis meter en su página web y leer la carta de principios, pero tiene así como explica muy bien en su carta de principios en qué se basa, qué es que la intercooperación es uno de esos principios, junto con la equidad, la justicia social, el compromiso y el arraigo con el territorio, eh, la democracia participativa, ¿no? Tiene como así como una serie de principios que están muy bien explicados y que os invito a que la leáis si Esto es queréis conocer un REAS, poco ¿no, más. Soraya? REAS. Sí, Sí, la Red de bueno, para que Economía lo Social y puedan buscar Solidaria. los explorers. Supongo que la web es reas.org o algo así, Sí, para que lo puedan echar lo busquen y le echen un vistazo. Bueno, que exploren todo este mundo que seguramente que les está resonando a muchos y a muchas. Y si te parece, vamos sí, a pasar a hablar de crowdfunding porque les va a interesar también un montón. vale. O sea, quería también Lo que mencionar, tienes, sí. sí, sí, quería No, mencionar dale, también dale. que en esa intercooperación, también hace ya bastantes años, montamos una cooperativa de segundo grado, que es Tangente, y que somos ahora mismo 13 cooperativas, casi 130 personas trabajadoras, socias de las cooperativas, y que ha sido para mí, ha sido de pronto tener una comunidad mayor, ¿no? O sea, es como no sentirte que estás sola y poder sortear un montón de baches y de dificultades que tienes, ¿no? Y además, bueno, o sea, que a nosotros el estar en esta cooperativa del segundo grado nos ha permitido generar, primero, poder presentarnos a pliegos a licitaciones públicas que muchas veces requieren mucha solvencia técnica y que se las llevan, por lo menos en el tercer sector, las grandes empresas, como Eulen muchas veces, ¿no? O sea, Mm. entonces, en esta cooperativa de segundo grado podemos juntar nuestras solvencias económicas y técnicas y ser más fuertes y poder ser más competitivas en pliegos públicos y también poder participar en proyectos europeos que te piden también mucha solvencia técnica. Entonces eso nos ha permitido ser más grandes, más fuertes y nos ha permitido también intercooperando, ¿no? O sea, que es una forma de intercooperación donde nos sumamos muchas cooperativas y sin dejar de ser nosotras, tenemos un horizonte común, ¿no? También nos ha permitido generar nuevos servicios, porque claro, somos diferentes cooperativas que estamos en el sector de la intervención social y del sector social que le ofrecemos diferentes servicios que muchas veces son sinérgicos. Entonces nos ha permitido como idear servicios y consultorías estratégicas, ¿no? Podéis meteros también en la página de Tangente y ver todos los servicios que Sí. hay, los proyectos que hacemos y sobre todo sentirnos parte, como decía al principio, de una comunidad para apoyarnos en momentos donde hay mucha vulnerabilidad, ¿no? La pandemia fue uno de ellos, fue un momento muy duro, donde yo recuerdo juntarnos en plenarios, ¿no? Porque también tiene su propia gobernanza Tangente, donde hay personas representantes de las cooperativas, que son los enlaces, de juntarnos en esos espacios para compartir estrategias para cómo hacíamos ante la pandemia, ¿no? O cuando hay un equipo que de pronto tiene un momento malo porque ha tenido muchas bajas o porque de pronto se le ha caído un proyecto grande, también de pronto es como, oye, este equipo tiene problemas, vamos a ver cómo le echamos un cable y cómo buscamos soluciones para sortear ese bache, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, ¿no? O sea, que en momentos muy difíciles sentirte parte de una comunidad donde hay otros equipos que son compañeros y que muchas veces hacemos cosas parecidas, pero que somos capaces de llegar a acuerdos para intercooperar y no competir, a mí me parece fundamental. Bueno, pues ese otro mensaje potentísimo. No hace falta competir, explorers. Hay posibilidad de hacer economía desde otros lados. Es cuestión de entender cómo se hace y de aprender de las que ya lo están haciendo. Vamos a hablar de 24/7, Soraya, ¿vale? Porque es un documental muy íntimo, porque al final narra un hecho, pues ¿no? Un accidente muy traumático en tu familia, que nos vas a contar tú ahora en tus palabras, pero a mí sí que me gustaría que les
explicases a los explorers, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijiste tú, esta historia íntima, que además es una historia de cuidados, merece convertirse en película, pero sobre todo, que creo que esto es lo que les va a interesar, ¿en qué momento decides abrirla a la comunidad y decir, esto no va a ser un proyecto que saco yo adelante sola, la voy a abrir a mi comunidad cercana y no tan cercana y voy a poner en marcha un crowdfunding para hacerlo realidad? Pues a ver, yo la verdad es que mi padre tiene un accidente en el 2017, se queda tetrapléjico y tiene que estar casi un año en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Tengo que ir, me reduzco la jornada por cuidados, tengo que ir de hecho, en este momento en mi equipo me quitan un montón de carga de trabajo, me dan un cablazo porque yo estoy con la cabeza en otro lado. Y en este momento tan duro, empiezo a grabar, pero no, es verdad que ahí no tenía un proyecto documental como tal en la cabeza. Empiezo a grabar como una forma de supervivencia para, pues no sé, para poder hacer más llevaderos esos momentos que eran durísimos. Y, y es verdad que al grabar, pues de pronto voy descubriendo un personaje que es mi padre, que tiene un humor increíble, que tiene que tenemos conversaciones que me parecen como alucinantes y no sé cómo que digo esto, yo no conocía a este personaje, ¿no? O sea, como que de pronto, además, a mí me gusta mucho contar historias y más en la parte de guión, ¿no? Entonces yo todo el rato veía un personaje ahí en mi padre, ¿no? Pero no empieza el 2020 cuando empiezo a grabarle mucho, empiezo a tener conversaciones. Yo necesito como hablar de cosas como el derecho a la muerte digna, que igual él ni se lo estaba planteando, pero yo necesito como sacar melones y hablar con él y lo grabo. Lo grabo primero con una grabadora, porque tenía más un proyecto editorial en la cabeza, como de, bueno, igual algo de, como yo soy periodista tengo más del guión, pues como hacer algo más de no ficción, de crónicas, tenía como eso en la cabeza, pero es verdad que empiezo a grabar porque me parece que la imagen también es súper potente, ¿no? El de pronto ver cómo mi padre empieza a manejar una silla eléctrica, como, no sé, me parecía como la grúa, como que eso no, era difícil, como que me parecía que eso comunicaba mucho. Entonces empiezo a grabar y la cámara se convierte como nos da mucho juego, convierte como en esos momentos íntimos en espacios como muy creativos, lúdicos, ¿no? Y como que nos gusta, ¿no? O sea, se convierte como un elemento que nos acompaña, ¿no? Y de pronto, pues eso, empiezo como a grabar, pero eso sin tener ningún proyecto en la cabeza de qué voy a hacer con todo eso. Y ya es en el 2022 cuando empiezo a ordenar todo el material que tengo y me apunto a un curso de documentales porque yo sabía de guión y montar mínimamente, pero no tenía tampoco, o sea, como que, de hecho ahora lo pienso y digo, ¿cómo he sido capaz de hacer esto, no? Entonces yo me apunto a un curso de documentales, ahí empiezo como a buscar mi tono, a ver qué quiero contar. Eh, y en ese curso de documental tengo que hacer un primer montaje con de fin de curso y en ese primer montaje que dura 25 minutos, el feedback que recibo es brutal. O sea, a la gente le encanta, me dicen, nos hemos quedado con ganas de más y yo solo había hecho un montaje de una mínima parte que tenía, porque yo en mi cabeza tenía ya muchas cosas que quería meter, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, esto eh, a la gente le ha gustado y quiere más, y además como que mucha gente le toca alguna tecla. Entonces, eso es lo que me lanza a decir, pues esto se puede, esto se tiene que contar y hacer más largo, ¿no? Entonces, aparte también mi familia también como que también se queda como, en ese momento mi madre y mi padre, que son los que ven ese pequeño montaje, como que también yo creo que algo no sé, como que se quedan también un poco flipados, ¿no? Y se convierten un poco en cómplices. Entonces eso me anima. De pronto es como quiero hacer un largo, tengo un montón de material y ahí es cuando decido hacer la campaña de crowdfunding, porque yo tenía mucho, o sea, como que digo, me gustaría hacer algo que tuviera un acabado profesional que no puedo darle, ¿no? Entonces pienso, me gustaría hacer un diseño del sonido creativo, contar con un sonidista, me gustaría poder hacer una corrección de color, me gustaría buscar a alguien que monte, que me haga un apoyo en el montaje. eh, Sobre todo, bueno, que yo hice el gran montaje, pero alguien que de pronto me ayude como a darle como el cierre, como que me diga esto, como que me dé un vistazo fresco a lo que estoy haciendo, ¿no? Alguien que diseñe una banda sonora, que haga el diseño de las cartelas. Entonces, pues por eso me decido hacer la campaña de crowdfunding para hacer una postproducción y también para dejar una parte de dinero para la distribución, que es una cosa muy importante dentro del cine, que cuando ya llegas muchas veces estás desfondada y no te... Pero yo guardo una pequeña parte de esa campaña de microfinanciación pues para todo eso. Entonces, bueno, Pero me lanzo luego a hacer la el crowdfunding, pues campaña, sí. ¿no? O sea, que más allá de que tú consigues tu objetivo con la campaña para todas esas cosas,
pero te da otro capital invisible también, ¿no? O sea, que la campaña no se queda solamente en el dinero que necesitas para Sí, poder hacer toda esa producción del documental. ¿Qué otras cosas te ha traído bueno. al final acercar un documental como este a través del crowdfunding a la gente? Eh, a ver, una cosa que me parece importante, que igual parece muy básica, pero el hecho de poner una fecha, porque tú haces un crowdfunding y tienes que dar una recompensa, y mi recompensa era hacer un pase privado con las personas mecenas. Entonces, el hecho de tener un deadline, para mí fue como esto, porque te puedes tirar años, o sea, me podía tirar, todo el rato están ocurriendo cosas, ahora estamos en otra nueva fase. Y digo, justo, pero ya era como lo tengo que acabar, no puedo estar eternamente. Entonces, para mí eso fue como, tengo que acabarlo, deadline. Eh, y luego, pues en la promoción, el hacer una Perdona, campaña Sora, de que promoción. te interrumpa. Tengo que acabarlo. Y además eso es que me parece súper importante en el punto en el que están los explores, porque además entiendo que cuando lo acabas tú no estás satisfecha del todo con lo que has hecho, o sea que nunca estamos, no, nunca está Sí, acabado, nunca está acabado, claro, o sea, al final estás siempre como ¿no? Con la sensación de que no ha terminado, o sea que el hecho de colocarte una fecha también es poder permitirte a ti misma decir, ya, en algún momento tengo que parar. sí, total. Y tomar y tener un plan, de pronto es como tienes que tener un plan de trabajo, un calendario, dedicar, o sea, como que no puedes estar remoloneando. Es como esto lo tengo que acabar en estos plazos y lo tengo que presentar aquí. O sea, es verdad que luego la gente mecenas es benevolente y no te van a crucificar, puedes alargarlo un poco, tal, pero yo sí que como contaba con gente a la que tenía que pagar sí que tuve que agendar. Entonces era como, yo te puedo hacer el diseño de sonido en o sea, yo ya tenía un compromiso con la gente que iba a acompañarme en la postproducción. Entonces, también eso me hizo el tener el deadline. Y así como más como más cosas simbólicas o no, ¿no? Como no monetarias, pues el hecho yo creo que también sirvió de promoción, porque pues tuve que hacer una campaña de comunicación, de difusión para promocionar el documental y me hizo llegar a más, me hizo llegar tuve que hacer un tráiler, tuve que hacer diferentes proyectos comunicativos, que no sé si luego queréis que hable de eso, ¿no? Pero me hizo, pues de pronto que me hicieran entrevistas en algunos medios, me entrevistaron en el diario.es, fuimos al programa de Carne Cruda, un programa de radio que además nos hicieron un programa entero donde vino mi familia y de hecho parte de lo que se grabó ahí luego lo metí en el documental, un cachito, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que a nivel de promoción yo creo que fue también muy, muy, muy importante. Y, porque, a ver, tú ya venías con una experiencia de haber hecho campañas de crowdfunding súper exitosas también con un cuento propio. Bueno, que yo os tengo que decir que para una generación de niños y niñas en España, ¿no? Los que nos están escuchando en otros lados, un cuento propio marcó un antes y un después. Y yo que tengo una hija que tuvo la suerte de disfrutar de aquello en su infancia, pues les ha dado herramientas para un montón de cosas. O sea que a veces los proyectos, los resultados no los vemos rápidamente, pero se quedan ahí sembrados para siempre. Si tú tuvieras que repetir, ¿no? Tanto la campaña de crowdfunding de 24/7 como las de un cuento propio, ¿qué dirías que son palancas ganadoras, ¿no? O sea, como cosas que hayas visto algún patrón que se han repetido de una forma o de otra en todas esas campañas en las que has estado involucradas y que les pueda ayudar a los explorers, ¿no? A entender los beneficios que puede Mm. tener abordar la financiación de un proyecto desde ahí. Pues, o sea, pues mira, lo primero, bueno, no lo primero, pero algo importante es tener como un presupuesto, o sea, tú tienes que conseguir X dinero y si no consigues un mínimo, tienes que devolver todo el dinero de la campaña. Entonces, es importante saber que el mínimo lo vas a conseguir. Y para eso, un truco, una estrategia que yo, por ejemplo, en este último hice es eh, asegurarme ese presupuesto previo. Entonces, yo sabía que había gente, organizaciones y personas que iban a conectar con lo que yo quería contar, que iban a confiar en lo que yo iba a hacer, que les iba a gustar y que les podía, antes de lanzar la campaña, podía hacer una campaña previa con esas personas, ¿no? Entonces, decirles, oye, mira, quiero hacer esto, voy a necesitar este dinero, me gustaría además tú ya has pensado en una serie de recompensas y yo aconsejo que una recompensa sea una recompensa grande, porque hay gente que tiene dinero para ponerlo,
Entonces yo, por ejemplo, tenía socias patrocinadoras o mecenas premium. Entonces yo escogí a personas y a organizaciones que les dije, oye, ¿pondrías este dinero para la Eso campaña? antes de Y lanzar la campaña, antes de trabajo lanzar la de campaña, hormiguita uno a uno. uno a uno. Entonces ahí a algunos les llamé por teléfono, o sea, era gente con la que ya tengo un vínculo y que conocían algo, o sea, que no, o sea, me habían escuchado en carne cruda, pero no habían... Les mandé el trailer antes que a nadie, les mandé el dossier, un mensaje personalizado y por WhatsApp, por correo electrónico, llamadas. Entonces yo ahí me conseguí como que mucha gente me dijera, cuenta con nosotros que vamos a poner el dinero. Y además concerté cuándo lo iban a poner. Porque es muy importante que cuando lancen la campaña haya de pronto un aluvión de dinero. Y dije, lo vais a poner cuando al principio vosotras y vosotros y en este Ecuador para asegurarme que va a haber un goteo de dinero y que no se va a quedar de pronto Parada. sobre todo que es muy importante el arranque. O sea, que en el arranque, si la gente empieza a poner dinero, eso llama y contagia, ¿no? Entonces, eso, como asegurarte como un capital inicial de gente que sabes que va a ser mecenas, pero se lo vas a contar antes y eso da mucha tranquilidad. Es como sé que el mínimo lo tengo asegurado. Y luego, pues, diseñar un buen plan de comunicación, seleccionando bien el mensaje, que ponga el foco en por qué lo que estás haciendo tiene un interés social, pero también en que lo que ofreces mola y tiene calidad, es bonito, tiene, no sé, o sea, que no es solo como por un tema y una causa social, porque si luego estás dando algo que no, pues que no le va a interesar, o sea, como que tiene que tener las dos cosas. Y, y, y en ese plan de comunicación es importante usar diferentes canales, ¿no? No solo las redes sociales, que creo que a veces están muy sobrevaloradas y a veces en nuestras redes sociales tenemos un público cautivo que nos impide llegar a otros, ¿no? Entonces, hacer comunicados de prensa, dirigirte a medios de comunicación, es verdad que hay que tener a veces una agenda de contactos, pero que muchas veces tú dices, a ver, ¿qué programas hay en la radio que toquen este temas? Y, y les voy a llamar, les voy a mandar un mensaje. O sea, no dejar esa carta sin tocar y luego también preguntarte a qué comunidades quieres llegar, qué comunidades podrían estar interesadas en esto que quiero ofrecer y qué canales tienen esas comunidades. Porque, por ejemplo, en un cuento propio, que era claramente la comunidad dedicada a la crianza, hay un montón, por ejemplo, de grupos de WhatsApp de padres y madres en los coles. Entonces, y que conocíamos a gente que estaba en esos grupos. Entonces hicimos mensajes para que los difundieran en esos grupos, ¿no? Entonces, es ver a qué comunidades quieres llegar, qué canales tienen y cómo hacer mensajes personalizados para esos canales. Y luego me parece que también es muy importante cuidar a la comunidad a la que le estás pidiendo el dinero, porque, o sea, comunicándole los hitos, siendo transparente con los resultados y también haciéndola partícipe, incluso cómplice de la campaña de microfinanciación, ¿no? Porque además que luego esas personas mecenas, si tú además te has cuidado en la comunicación y les ha gustado lo que les has ofrecido, es que luego seguramente les gusten muchas otras cosas que vas a ofrecer después, porque les gusta tu tono, les gusta tu forma de trabajar. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, en un cuento propio, a la gente le decíamos que si se querían suscribir a la newsletter que hacemos, que es que para nosotros es nuestro canal de comunicación más cuidado, ¿no? O sea, que hacemos una newsletter donde contamos algunas cosas y mucha gente que ha sido mecenas se ha suscrito al newsletter y también en la campaña de 24/7 también. Entonces, bueno, esas tres palancas. Claro, bueno, pues mucho trabajo de guerrilla que yo creo que es fundamental en el crowdfunding, pero también cuando estás lanzando cualquier cosa, ¿no? Y un cuento propio, yo alguna vez os he escuchado decir que os ha traído muchas cosas buenas, ¿no? O sea, que fue un producto en sí mismo, que fue autosustentable, pero que no era, y que no, o sea, que era un pequeño proyecto paralelo dentro de todo el trabajo de consultoría que hacéis en Pandora, pero que incluso un propio producto que se financió a sí mismo y que os generó retorno económico, también os ha traído, ¿no? O sea, que os permitió abrir Sí, otro tipo de negocio para el proyecto. eso es. Es que además es que muchos de los proyectos que buscan financiación porque te los crees y porque los quieres hacer, realmente están respondiendo a una necesidad que has detectado. Nosotros dijimos, vamos a hacer unos audiocuentos. Bueno, es que no voy a contar ahora cómo surge la idea, pero surge la idea porque vemos una necesidad y un deseo de hacerlo, ¿no? En nuestras comunidades trabajábamos mucho en coles, muchas ya estaban teniendo hijos y entonces es verdad que a lo mejor eso no buscas financiación en un cliente privado y no te lo van a pagar. O sea que entonces nosotros dijimos, pues lo queremos hacer porque queremos hacerlo. Y no solo eso, entonces salió muy bien y nos posicionó en el mundo de la creación editorial. Nos han encargado bastantes audiocuentos, diferentes organizaciones para meter
porque les gusta el producto y porque funciona muy bien, es que funciona estupendamente. Entonces, pues sí que nos ha posicionado en el mercado de la creación literaria, incluso el cómic que tú mencionabas al principio, ese no o sea, que hay luego editoriales que se han querido aliar con nosotras para hacer Para luego lanzar otros productos productos derivados. más. Sí. Mm. Entonces, bueno, sí que de pronto algo que quieres hacer lo haces y luego se multiplica y crece, ¿no? Bueno, Soraya, vamos a tener que ir cerrando esta parte pública porque luego nosotros nos vamos a retirar un ratito con un grupo de explorers que se han ganado tener la oportunidad de que tengamos una charla más cerrada. Pero sí que tengo un montón de preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. No me va a dar tiempo a plantear todas, pero creo que sí que hay algunas que es interesante, que a veces es verdad que pueden, nos puede parecer obvio, pero no lo es. Porque claro, tú, ¿no? Estamos hablando de que llevas a cabo una campaña de crowdfunding para financiar tu documental y por aquí preguntan, ¿y qué recompensa diste ¿no? a las personas a los micromecenas que apostaron por esa campaña? La recompensa que di era ir al pase privado. O sea, uno de los gastos que había en el proyecto era alquilar un cine, los cines Golem. También no lo he dicho antes, pero al hacer el crowdfunding, mucha gente me ofreció profesionalmente sus servicios de forma desinteresada porque le interesaba el proyecto. O sea, hubo gente que me ha hecho el diseño del cartel porque querías participar en el proyecto. Ha habido un profesor de sonido que me ha prestado el estudio de su centro para grabar la voz en off, que eso cuesta dinero. O sea, como que por el camino me surgieron. Entonces yo les ofrecía, que me estoy yendo, les ofrecía como No, pero es recompensa, interesante también entender que hay sí, remuneración en especie que ayuda al proyecto sí. también, sí. Entonces yo les ofrecí a la gente mecenas un pase privado en los cines Golem con mi familia, que era la primera vez que lo iba a ver. O sea, que yo creo que eso también fue como súper bonito porque era otro momento íntimo que yo compartí con la gente mecenas. Es como, esto lo van a ver en primicia mis tres hermanos y mis padres y vais a ser testigos. Les ofrecí un acontecimiento. Y les ofrecí también, había otra recompensa que era si quería solo apoyar. O sea, yo no ofrecí nada material de enviar porque uno de los consejos que tenía ahí también para deciros es Sí, que a veces lo comentaba, sí. pensamos muchas recompensas chiquititas que no nos dan mucho dinero y que luego llevan un montón de gestión, como mandar un póster. Pues mira, un póster lo tienes que enrollar, meter en un sobre, se arruga, luego lo tienes que enviar, luego hay devoluciones, tienes que hacer las etiquetas. Yo hice un póster y dije, regalo el póster y lo voy a distribuir en el pase privado. Y ahí me quité el tener que enviarlo. Y luego también la opción de verla online. Hice dos pases online en streaming y que yo ahí cuando lo ofrecí no sabía muy bien cómo iba a hacer. Y al final lo hice a través o sea, que hice un Zoom, les di el enlace, durante un tiempo lo veían y luego nos conectábamos por Zoom y hacíamos un directo. Y luego hubo algunas organizaciones que la recompensa era que lo podía llevar a su comunidad y de hecho, pues ahora el 1 de diciembre seguramente se proyecten unos cines dentro de un ciclo bueno, de unas mecenas que forman parte de otra cooperativa que tienen que gestionar un espacio de igualdad. Entonces, bueno, Y y se luego eso multiplique que yo creo mucho. que a veces también nos decimos, es que si no ofrecemos esto, pero hay gente que le gusta tanto el proyecto que es que lo va a apoyar. O sea, de hecho, hay gente de mecenas que no vino a la presentación porque no podía y que no lo ha visto, o sea, que y les da igual porque querían apoyarlo. Que ya me han dicho, yo les sigo comunicando, digo, bueno, pues cuando sea la próxima proyección, pues yo les tengo informados porque sí que quieren verla y están con muchas ganas, pero Bueno, a ver, mira, tenemos por aquí otra pregunta que también creo que, o sea, ese tipo de cosas que igual, pues de preguntas que no planteamos cuando hacemos un guión, ¿no? Cuando traemos a gente, pero creo que es interesante que se lleven esto, que lo entiendan, ¿no? Porque preguntan por aquí cómo es el proceso de remuneración dentro de la cooperativa, ¿no? Si se paga por hora, por mes, si es beneficios anuales, ¿no? Y yo creo que es muy vale. interesante que les cuentes cómo funcionáis, porque creo que es atractivo en el sentido de muchas veces se nos vende el emprendimiento como algo riesgosísimo, ¿no? De igual ganas, Mm, igual no, pero creo que es interesante que entiendan cómo, bueno, pues sí. cómo lo hacéis en Pandora. A ver, nosotras estamos contratadas por el régimen general de la Seguridad Social. O sea, sois como Estamos, empleadas en cualquier somos empresa, trabajadoras, claro, sois somos trabajadoras trabajadoras. empleadas, claro, y luego es verdad que al principio empezamos como con un convenio, o sea, que no queríamos de pronto asumir unos gastos muy grandes y no íbamos cuando empezamos, pues teníamos un convenio más sencillo.
sea, es verdad que tú siendo socia puedes tener las condiciones que quieras, puedes decir este convenio, pero luego puedes como ajustar las condiciones laborales. Entonces, nosotras estamos contratadas, nosotros hacemos un plan económico anual donde el principal gasto es el gasto de personal, que son los contratos. Luego, y luego tenemos más gastos. Tenemos una gestora, tenemos un local que compartimos, tenemos coworking, tenemos, bueno, o sea, como que nosotros en nuestro plan anual tenemos una serie de gastos y el gasto de los sueldos es uno más. Todas tenemos el mismo convenio, todas cobramos lo mismo. Sí que es verdad que las socias trabajadoras, que además hemos ido acumulando, o sea, que lo que queremos es incentivar que la gente que entra como trabajadora se haga socia, que muchas veces nos da miedo asumir responsabilidades y está mejor que alguien te diga que no, como que de pronto eso como que da miedo, pero yo animo nosotros apostamos porque seamos todas socias, porque además capitalizas tu paro, lo pones en la cooperativa como capital social y luego lo vuelves a generar. O sea, nosotras tenemos ahora mismo nuestro paro que acumulamos, lo pusimos en la cooperativa y lo hemos vuelto y hemos vuelto a generar nuestro paro. Si el día de mañana cerramos la cooperativa y tenemos que, ¿no? Tenemos que estar desempleadas porque queremos, no sé, cuidar o escribir un libro. Entonces, bueno, si tenemos eso, tenemos los sueldos y no sé si he contestado. Sí, Y, o sea, yo creo y, que es ah, y, pa- y interesante para- que, pero no, y no, que tenemos un entiendan precio hora. que Nosotros, sois trabajadoras, sois de vuestra propia empresa y claro, que tenéis una estabilidad porque cobráis todos los meses un todos los meses salario cobramos. como cualquier persona que trabaja Sí. en una empresa que no es suya. Lo que pasa que es vuestra. Sí, nosotros, por ejemplo, en momentos que hemos tenido más problemas de liquidez, por ejemplo, con la banca FIAR, nosotros trabajamos con muchos proveedores de la Ujú. economía social y solidaria y, por ejemplo, FIAR, que es un banco ético, que pues también tiene, por ejemplo, una línea de crédito con unas condiciones muy ventajosas y nosotros en momentos que hemos tenido problemas de liquidez no queríamos dejar de cobrar los sueldos y a veces hemos tirado de un crédito para esos momentos, sobre todo proyectos a lo mejor muy grandes que van a tardar mucho en pagarte, ¿no? Pero nosotros nunca hemos dejado de pagarnos los salarios. Y luego tenemos un precio hora que calculamos con la suma de todos los... Nosotros hacemos ¿qué gastos Eso para tenemos? facturar al cliente, para facturar a los Claro, clientes. nosotros para calcular lo que nos cuesta hacer un servicio, lo dividimos en horas de trabajo y nosotros nuestra hora de trabajo tiene un precio hora. Y ese precio hora es la suma bueno, es un poco complejo pero es la suma de lo que cuesta nuestro sueldo, nuestro local. Nosotros sumamos todos los gastos, lo dividimos entre las horas de trabajo que tenemos productiva, porque nosotros no todas las horas de nuestra jornada, tenemos una jornada de 7 horas y tenemos bastantes vacaciones, un mes de vacaciones en verano, 20 días en Navidades, o sea que nos hemos hecho un poco las condiciones que... Y no sé lo que iba a decir, se me ha ido. No, ibas a decir o sea, que al final, ¿no? Con todos esos gastos que tenéis es como es lo que Ah, sí, os fija vuestro precio hora, ya sé lo que iba a entiendo. decir, sí. O sea, que no son todas, que nosotros en esta jornada de 7 horas, no son 7 horas que estás a piñón trabajando en trabajos pagados. Hay muchos trabajos que son a veces hacer propuestas que a veces no te dan, ir a networking y hacer. Entonces nosotros también contabilizamos, decimos, a ver, del total de horas de trabajo que tenemos, ¿cuántas horas van a ser pagadas? Y a lo mejor nos da que cada una tiene, no sé, no me sé la cifra, imagínate, tienes 200 horas al año pagadas y 100 que no. En esas 200 horas lo divides por los gastos de estructura que tienes y te sale el precio hora. Así contado muy, pero bueno, que tenemos un plan, o sea, y luego cada una pues tiene que facturar, o sea, como que eso sí que lo hemos ido mejorando con los años, como que intentamos decir cuánto tenemos que facturar cada una para poder cubrir todos los gastos. Es verdad que hay proyectos que a veces son muy rentables y que de pronto, como tienes mucha experiencia, pues te llevan menos tiempo. Y hay otros que a lo mejor son más estratégicos y también hay de, bueno, pues este trabajo no voy a facturar tanto, pero es que voy a abrir una nueva... Una línea de O sea, negocio, no porque factures menos vas a cobrar menos que el resto. ya. O sea, nosotras... y luego además cuando tenemos... o sea, nosotras no podemos tener beneficios y no nos los podemos Sí, lo repartir. has dicho al principio, que sois no Sí. lucro. Entonces, pero sí puede haber pluses de productividad. Entonces nosotros Ujú. cuando ha habido un año que nos ha ido muy bien, hacemos un plus de productividad para todas, para socias y para trabajadoras. Y lo repartimos. Fenomenal. Bueno, te voy a hacer la última pregunta porque nos tenemos que ir. Se nos acaba el tiempo aquí, ¿vale? Preguntan si a pesar de todos los esfuerzos en una campaña de crowdfunding no llegas al objetivo. ¿Qué pasa? A ver, A la meta de recaudación. es que está el objetivo óptimo y el objetivo mínimo. Y a ver, el objetivo mínimo, como os digo, te buscan los mecanismos para hacerlo.
Si de pronto ves que no vas a llegar, pues es que le pides a alguien que te preste el dinero. O sea, lo que no vas a hacer es devolver el dinero que ya te ha puesto la gente y todo el esfuerzo que has dedicado. Entonces, para eso tienes que medir muy bien cuánto pides, porque, o sea, que como yo voy a pedir esto, que sé que lo voy a poder, o sea, como que no puedes de pronto pedir una cosa que no vas a poder conseguir. Tienes que hacer un buen cálculo de cuánto en este tiempo que dura, cuánto cuántas recompensas, ¿no? Hacer una buena campaña, es decir, cuántas recompensas necesito Yo, por ejemplo, tenía diferentes tipos de recompensas y había unas que eran de más dinero y otras que menos, y es como necesito 10 que son Y te las premios. aseguraste. Entonces, claro, y si no llegas aún así, hay fórmulas para, pues eso, por ejemplo, nosotras en Pandora, pues la propia cooperativa o sea, que tú puedes donarte también. Además es que luego te desgrava, o sea, que esto es una de las cosas que hay que comunicar bien. O sea, tú cuando apuestas por un proyecto de microfinanciación, las mecenas luego se desgravan en Hacienda al Sí, año hay siguiente. beneficios Entonces, fiscales. Supongo que variará sí, dependiendo del país, pero suele haberlos sí, en todos. sí, sí. Entonces, bueno, o Bueno, sea, que pues eso no te impida no hacerlo. vamos a dejarlo aquí. Soraya, nos quedaríamos mucho más rato porque además hay un montón de preguntas que se quedan en el tintero, pero bueno, esperemos que algunas de ellas sean de gente que se va a sumar ahora a la charla privada. Explorers, muchas gracias por habernos estado acompañando este ratito. Venga, ánimo en esta etapa final y bueno, pues mucha suerte bueno, pues para que consigáis estar en ese crowdfunding y nos podamos seguir apoyando por ahí. Gracias, Soraya, por este rato. Nada, Nos encantada. quedamos aquí tú y yo, ¿vale? Aunque, Muy aunque bien. acabe el directo. Muchas gracias. Sabemos lo difícil que es emprender hoy en día. Si pudieras pedir un deseo que te ayudara con tu proyecto, ¿cuál sería? I would like my project to gain more visibility. Conectar con expertos, con mentores. Seguir conectando con personas, ya sean emprendedores o emprendedoras. Poder-me conectar com pessoas especializadas na área e com isso conseguir desenvolver o projeto. Vale, creo que podemos hacerlo. Emprender requiere ganas, constancia y estar rodeado de los mejores. Por eso Santander X Explorer ofrece experiencia emprendedora y una red global de contactos para validar tu idea y convertirla en un negocio sostenible. Santander X Explorer. Conecta con tu futuro.